Cada vez que escucho esta canción y cantamos esta canción, digo, ojalá que se nos haga carne, ojalá que la incorporemos más que la cantemos, porque es fuerte lo que acabas de decir. O sea, vos tenés que saber que por nuestras palabras somos justificados y también por las mismas palabras hay una condenación. O sea, todo lo que decimos tiene una connotación, tiene un peso, tiene una carga. Entonces, si yo digo, hoy proclamo mi dependencia, yo estoy diciendo, hoy declaro, afirmo, confirmo, establezco, digo que pase lo que pase, yo dependo, no para que me dé cosas o para que me vaya lindo en la vida, yo me pongo bajo el gobierno de Cristo. Eso es lo que estoy cantando. Yo quiero decirte lo que estás cantando para que cantemos, y cuando cantemos, cantemos sabiendo lo que cantamos. O sea, la garantía de que tengo herencia genética y de que eso ocurrirá y esa herencia genética será autoridad manifiesta de Dios en todos los ámbitos de mi vida, es que yo dependa de Él, poniéndome bajo el gobierno pleno y absoluto de Él. No hay manera que funcione el Evangelio fuera de eso, no hay manera. Entonces, cuando yo declaro estas cosas, estoy declarando una posición que me dio la cruz, que es real. Estoy en la tierra para vivir y manifestar la autoridad de Dios. Pero antes que eso, yo tengo que estar bajo el gobierno. Nadie que no está bajo gobierno puede vivir bajo autoridad y tampoco puede dar a conocer autoridad. Entonces es bueno que cuando cantamos entendamos que las canciones no son el relleno hasta que llegue la prédica, sino que son parte de la palabra. Y ahora van a ver por qué es parte de la palabra, o van a oír por qué. Y también van a ver, ¿sí? Ahí vamos a declarar que oímos y vemos. Que cuando decimos hoy proclamo es porque estoy declarando y estoy diciendo, Señor, yo estoy bajo tu gobierno. Y pase lo que pase, siempre así será. Porque esa es la garantía de que todo lo que haga será bajo la autoridad de Dios y esa será la atmósfera que respire yo, que respire mi familia. Quiero volver a hacer hincapié en esto, tanto para ustedes que están tocando la música, para los que cantan, para los que están acá y cantamos las canciones. Necesitamos cada día más entender que las cosas que decimos o hacemos, las cosas que proclamamos, tienen que tener un peso, mejor dicho, tienen un peso y tiene que tener cada uno de nosotros un entendimiento de lo que significa el peso de cada palabra que decimos. Que por nuestras palabras seamos justificados o condenados, eso parece una mala noticia, pero es una excelente noticia. Porque si yo hablo las palabras del Espíritu, voy a vivir en una constante vida de gracia, voy a respirar el ambiente de la gracia, voy a respirar el ambiente de la vida de Dios, voy a vivir plenamente inhalando gracia y exhalando gracia. Entonces, donde yo me mueva, habrá un ambiente de inhalar y exhalar gracia. Ahora, la gracia no es algo que sea una cosa así como que, bueno, Dios me perdona todo. ¿Sí? Muchos tienen la concepción de que porque Dios tiene paciencia, eso es gracia. Y la realidad es que una cosa, porque terminamos mezclando a veces pera con manzana y nos da una cuenta que no existe. O sea, si vos tenés 10 peras y 10 manzanas, no tenés 20 peranzanas. O sea, vos podés tener 20 frutas o frutas de dos especies, pero no las podés mezclar porque son totalmente diferentes. Se hace una ensalada bárbara. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que tenemos que tener claridad, que tenemos que tener entendimiento, es en esto de las palabras que utilizamos. Y cuando hablamos de la gracia, no podemos creer que la gracia y la paciencia de Dios son lo mismo. O sea, no son la misma cosa. La paciencia de Dios es para que las personas se arrepientan. Para eso sirve la paciencia de Dios. Y la gracia es la potencia que Dios nos da, es la autoridad de Dios manifiesta en contra del pecado. Lo único que puede vencer al pecado es la gracia, ¿sí? Cuanto más gracia en nosotros se manifiesta, por eso cuando Dios tiene que tratar con el pecado, no trata con juicio, trata con gracia. Ahora, pero eso no significa que la gracia sea algo
para desprestigiar o despreciar, o que sea algo que yo pueda decir, bueno, no pasa nada, total está la gracia. ¿Sí? ¿Cuántas veces has escuchado esa expresión? No pasa nada, quédate tranquilo. Dios es un Dios de gracia. Sí, pero está la ley de la gracia. Y la ley de la gracia nos puede infringirla, nos puede hacer caer en desgracia. ¿Sí? Que la paciencia de Dios nos espere hasta, no significa que eso sea que la gracia me está permitiendo vivir como quiero. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué hay poca autoridad de Dios manifiesta en la tierra? Porque no se ha entendido que la gracia no es algo para que yo haga lo que quiero mientras me arrepiento, sino que la gracia es la autoridad manifiesta de Dios en la tierra, y la única manera que puedo vivir bajo el poder y expresar el poder de esa gracia es estando bajo el gobierno pleno de Cristo. ¿Y qué es estar bajo el gobierno de Cristo? Dios habla, yo obedezco, las cosas pasan. Y ahí podríamos terminar la prédica del día de hoy. Y de todas las prédicas que van a venir. Y acá podríamos terminar todos los asuntos del reino. Porque así se manejan los asuntos en el reino. Dios habla, yo obedezco y las cosas pasan. Dios habla, yo no obedezco y las cosas no pasan. Dios habla, yo obedezco al 50% y las cosas no pasan. Yo hablo, Dios obedece y las cosas tampoco pasan. Porque viste que eso también pasa. ¿Sí? Oh Señor, haz tal cosa. No, ¿por qué tengo que hacer eso? Yo no soy tu hijo, ni tu chepibe. Vos sos mi hijo, yo soy tu rey, soy tu Señor, y se hace lo que digo, y te guste o no, así será por y hasta la eternidad. Cuanto más problemas tengamos con eso, ahí explica todos los problemas que tenemos en nuestra vida. Segundo punto donde podría terminar la prédica, ¿o no? ¿Sí? Acá podríamos terminar, pero es incómodo, pero es tremendamente efectivo. Es tremendamente efectivo, porque empiezo a vivir un poco más libre, empiezo a vivir un poco más descansando. Cuando Dios habla, yo obedezco y las cosas pasan, vivo bajo el gobierno pleno de su gracia. Entonces, ¿qué ocurre? El pecado ya no tiene autoridad sobre mi vida. Y como no tiene autoridad, no me puede nublar, no me puede enceguecer, no puede oscurecer mis pensamientos. ¿No te pasa que conoces personas que viven en Singapur, que esas personas no tienen claridad mental para tomar decisiones simples? Decisiones de la vida comunes, cotidianas, las toman mal o las toman bajo lo que la ley de los hombres dice, emoción violenta. Actúan por actuar. Y amado, quiero decirte que una de las cosas que va a tratar de hacer siempre las tinieblas es acelerarnos, y la segunda es acelerarnos o retrasarnos. Si no te puede retrasar, te va a tratar de adelantar, pero siempre la idea es que tomes decisiones fuera de tiempo, fuera de lo que Dios ha planificado, que camines y que marches. Entonces, no es tan simple cuando Dios habla y yo obedezco parcial o no obedezco lo que Dios está hablando, porque eso después trae determinadas consecuencias que generan que yo no pueda... ¿Qué ocurre cuando hay una consecuencia? ¿Significa que Dios está enojado? No, porque Dios ya no está enojado, su ira la descargó en Cristo. Y cuando Él fue a la cruz, descargó toda su ira. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que ahí tenemos que tener paz. Dios no está enojado con vos, Dios no está enojado conmigo. Número 2, Dios no está en guerra con nosotros. No hay una pelea entre Dios y nosotros. Cuando yo quiero pelear con Dios, peleo solo, tenés que saberlo, ¿sí? Porque Dios no está peleando, Dios no discute. Dios ya habló. Sus verdades son absolutos. Dios no dice, bueno, más o menos fíjate cómo negociamos la verdad. Dios habla y son absolutos. No hay manera de negociar los absolutos de Dios. Entonces, si yo vivo en los absolutos de Dios, voy a vivir en la posición en la que me puso. Y si no, tendré consecuencias. Y lo tengo que asumir. Porque Dios no está enojado, no está en guerra, no condena, porque ya condena el que dice, Él lo dice claramente. El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Y esto nosotros se lo decimos a los inconversos. La realidad es que hay muchos inconversos dentro de las congregaciones. Porque ¿qué significa creer? Creer significa someterme al gobierno de Dios. No significa que yo tengo un Dios al quien le creo que puede hacer un milagro.
Eso cree cualquiera. Cualquiera que viaja en un avión y se está por caer, cree que Dios puede hacer que no se caiga el avión. Amado, hubo gente orando para que, o rezando para que Montiel no erre el penal. A ver si me entendés. O sea, que Argentina no llegue a penales, que Argentina haga los goles. O sea, se trata de estar bajo un gobierno. Creer es bajo un gobierno. No es estar bajo mi gobierno con un Dios que lo tengo en un llavero. Ahí, Jehová mi pastor, nada me faltará. Sobre el camino de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Está todo lindo. Pero vos y yo tenemos que saber que eso es para un niño de medio año, ni siquiera de un año. Cada uno de nosotros tiene que empezar a entender, y si la primera vez que pisás una congregación, mejor que arranques desde acá. Que cuanto más entendamos que Dios es Rey, es Señor y también es Padre, más fácil será caminar en su Evangelio, porque lo entenderemos más claramente. Cuando las personas dicen, no entiendo el Evangelio, es mentira, no es que no entienden, si castellano entienden, o inglés, depende del lugar donde estén. El problema es que no lo quieren obedecer, entonces lo entienden, pero ¿qué dicen? No lo entiendo, es difícil, no quiero obedecer. Si diríamos las cosas así, ¿sabés qué fácil sería? Porque Dios dice, ahora nos vamos entendiendo. Está bien, no querés obedecer. Bueno, es propio de la naturaleza que vos tenés y está muy bien. Está muy bien para vos. Pero tenés que saber, hijo, hija, hijito lindo, precioso, cochita, papá, que no obedecer tiene consecuencias. Obedecer a medias también tiene consecuencias. Y al final nunca pasan las cosas. Es que nunca hacemos el tratamiento como lo pide el médico. Ese es el problema. Siempre ando con esta angina. Cuando te dijeron que te tomes el Amoxidal 500, ¿te lo tomaste? Sí, pero lo tomé 2 veces y no me hizo nada. Eran 8. Era todo un blister, una tableta, no lo que vos querés. Y hoy vamos a desarrollar lo que pasa cuando obedecemos y lo que pasa cuando no obedecemos. Pero obediencia no es parcial. Si querés, no, decile a alguien, así no me dejan solo predicando. Decile, obediencia no es parcial. Es total, decía así, ¿es total o no es? Nosotros tenemos que entender que obediencia parcial genera consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Todas las que vos quieras, miles. Miles, cientos, las que sean. Y si alguna vez, yo sé que ustedes no, pero vieron por televisión a esa iglesia en Singapur, si alguna vez obedeciste parcialmente, 1/4, 3/4, 99%, que también sigue siendo desobediencia, vos bien sabés que las consecuencias están. ¿Y qué empieza a pasar? Una vez que el árbol está torcido, no es que Dios no puede reformar, no es que Dios no puede restaurar. Y al final, ahora Dios, ¿qué hace? Al final, ¿por qué no me da esto? ¿Por qué no pasa aquello? ¿Por qué no pasa lo otro? ¿Sabés por qué? Porque Dios ya habló. Y está en el mismo lugar de la primera orden que dio. No sigue hablando en función de lo que a mí me gustaría que Él me acomode. Si Dios habló acá, yo tengo que volver a la raíz de donde Dios habló. No tratar de que me acomode el fruto. Yo tengo que ir a darle a la raíz. Porque cuando Dios habló, la primera vez que habló, fue a la raíz. Y cuando Dios habla a la raíz y yo no obedezco, el árbol se empieza a torcer. Y cuanto más torcido está el árbol, más voy a tratar de dibujar las cosas para que me arregle lo que está, el fruto del árbol malo. Pero Dios no emparcha, amados. Dios dice, volvé a la raíz. Te estoy esperando en la raíz, te estoy esperando donde se desvió el camino para poder hacer lo que yo hablé que iba a ocurrir si vos hacías lo que yo dije en ese momento. En el medio, ¿qué pudo haber pasado? Si haremos una encuesta acá, algunos van a decir se pierden cosas, otros van a decir se perdió dinero, otros van a decir se pierde plata, otros van a decir se pierde familia, otros van a decir se pierde lo que vos quieras. Hay muchas cosas que se pierden en el medio. Ahora, la pregunta que yo les hago, amados, a ustedes y a los de la iglesia de Singapur, ¿es culpa de Dios? El evangelio mal contado es un evangelio que prácticamente termina diciendo, al final Dios, vos tenés la culpa de todo.
es el evangelio de Adán. ¿Sabe cuál es el evangelio de Adán? La mujer que me diste. ¿Sabés lo que está diciendo? Vos tenés la culpa de que yo mordí del fruto porque ella mordió del fruto. Entonces, si vos no me la hubieras dado a ella, yo no hubiera mordido del fruto, Dios. Así que la culpa la tenés vos. Eso fue lo que le dijo a Adán. Al final, amado, la serpiente fue la que se hizo más cargo de todo. Eva le echa la culpa a la serpiente. Adán le echa la culpa a Eva. Y la serpiente dijo, bueno, si estos dos no se hacen cargo, bueno, de última, acá estoy, hacé lo que quiera conmigo. Puso más la cabeza en la guillotina la serpiente que Adán y Eva. Y esto que te estoy diciendo, que es recontra confrontador, es el evangelio, amados. El evangelio es una buena noticia. Pero la buena noticia es que Dios nos ama tanto que tiene que separar lo precioso de lo vil. Esa es la buena noticia. Dios nos ama para separar lo que sirve de lo que no sirve. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos vivir en la posición en la que nos dejó. Porque Dios dijo, te dejo acá y me voy y te espero acá. Dios no es, bueno, a ver, vamos pasito por pasito, sí y no. Porque para el pasito por pasito dejó al Espíritu. Pasito a pasito, vamos suavecito. Eso le dijo al Espíritu. Vos, al Espíritu Santo le dijo, pasito a pasito. Eso está bien, pero hacia donde Dios habló, no hacia donde yo quiero ir. Hay una corriente doctrinal por ahí dando vuelta, perversa, humanista, tremendamente humanista, que ¿sabés lo que dice? No importa lo que hagas, Dios te ama igual. Está la corriente de Gandhi, ¿sí? Porque lo que voy a decir ahora, ya lo he dicho en alguna oportunidad, pero muchos creen que es parte de la Biblia y que lo dijo algún pastor. Pero la realidad es que el único que pudo, el único que dijo, y vos te vas a acordar de esto, ¿alguna vez a vos te dijeron, Dios ama el pecado? Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, eso lo dijo Gandhi. No lo dijo Dios, ni lo dijo alguien autorizado por Dios. Un hindú lo dijo. Y nosotros lo repetimos, amado, Dios no ama ni el pecado ni al pecador. Dios ama su diseño en la tierra. Si vos te considerás una persona amada por Dios, vos tenés que saber que Dios va a operar para que todas aquellas cosas que te apartaron de Él no te sigan apartando. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. O sea, todo lo que es. ¿Y eso qué es? ¿Dios es malo? No, porque Jacob era un loquito, era un personaje, pero él tenía entre ceja y ceja todo lo que Dios quería que él viva. Y Esaú no. Pero no estamos hablando de dos personas, estamos hablando de formas en las cuales opera la carne. Es una naturaleza y otra son reflejos de dos naturalezas. Entonces, ¿por qué Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Por una sencilla razón, Dios no está interesado que la carne sea parte de su propósito eterno. Así que la va a exterminar y tenés que saber que la va a exterminar. ¿Y qué es la carne? Todo nuestro sistema pensante que nos trajo hasta el día de hoy. Hay gente que dice, sí, ya sé que yo soy terco. Y si lo sabés, ¿por qué seguís perseverando en la terquedad? Sí, ya sé que yo estoy arrebatado para hacer las cosas. Y si lo sabés, ¿por qué seguís perseverando en el arrebato? Claro, te lo enseñaron en una iglesia evangélica. Arrebate, arrebate, arrebate. Y ahí te viví arrebatando. Nosotros tenemos una posición eterna. Y para vivir la plenitud de esa posición eterna que se nos asignó, que Dios nos permitió vivir, tenemos que vivir bajo el conocimiento pleno de la verdad de Dios. Necesitamos el conocimiento pleno de su verdad. Y para eso tenemos que oír al Espíritu para que todo lo que obstruye, que es mentira, el conocimiento pleno de esa verdad sea erradicado de nosotros. Dios no va a erradicar lo que vos y yo decidamos que en nuestra vida tiene que vivir. Dios no dijo, voy a matar lo terrenal en ustedes. Dijo, hagan morir lo terrenal. Y ya hemos hablado de esto. La manera de hacer morir lo terrenal es no dándole de comer.
Es la única manera. ¿Esto qué significa? ¿Que cuando me equivoco Dios me condena? No, no hay condenación para el que está en Cristo. Pero sí significa que hay consecuencias. Hay situaciones que vamos a tener que vivir. Bueno, pero yo me equivoqué. Me equivoqué y pagué. El evangelio no se mancha, falta que digamos. Sí, el frase célebre del profeta Diego Armando. Amados, que te hayas equivocado y que yo me haya equivocado como nos equivocamos todos los días, no es un problema para Dios. ¿Sabés cuál es el problema para Dios? La autojustificación del error. Porque ahí ya no es error, ahí ya es negligencia. O pecado deliberado. Porque vos y yo podemos ser débiles y Dios lo contempla. Diga el débil, fuerte soy, porque somos fuertes en Él, en Él. Dios contempla las debilidades, Dios contempla, pero no, Dios no contempla lo que yo tengo ganas de justificar sobre esas debilidades. Ay, Señor, yo sabés que peco, pero porque soy débil y bueno, y como mi señora me hizo la comida y estaba fría, entonces yo me fui y hice lo que quise. Mi corazón está a hacer lo que quiero. La comida fría fue un atenuante o una excusa para hacer lo que quiero. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, si en la debilidad, ay, tengo ganas, pero no. Muero de ganas, pero no. Y no es autonegación, es permitirle a la gracia que se manifieste y rompa el poder del pecado en mí, porque el poder del pecado ya lo rompió en la cruz. El tema es que en mí ese poder no siga latente, no siga operativo. ¿Y cómo sigue latente y operativo? Sometiéndome bajo ese poder. Yo les voy a graficar con la mano y después lo voy a tratar, no sé cómo voy a hacer. Bueno, a ver si lo puedo hacer con el micrófono. El pecado hacía esto. Esto somos nosotros, ¿sí? Esto es nuestra naturaleza. O nosotros mismos. Esto hacía el pecado. Mano derecha, pecado. Mano derecha, ¿sí? Hay gente que dice, me voy a tatuar algo. ¿Derecha? Izquierda, para que acordarse. Este era el poder del pecado. ¿Sí? La derecha, el poder del pecado. La izquierda con el micrófono, yo. Lo que hizo la cruz fue hacer esto. El pecado ya no tiene poder sobre mí. No me puede cegar, no me puede tener cautivo, no me puede tener bajo gobierno, no puede. ¿Y qué hizo también? Esto. Eso fue lo que hizo la cruz. El pecado me tenía así, agarrado y bajo gobierno. Lo que hizo la cruz fue, lo desactivó el poder y me puso acá. Esa fue la posición que me dio, por encima del cuerpo de pecado. Ahora bien, cuando yo empiezo a usar mi autojusticia, desde Dios yo sigo acá, pero lo que hago yo es hacer esto. Es volver al poder del cual fui libre. Por eso la Escritura dice, el perro siempre vuelve a su vómito. Que de hecho los que tienen perros saben que los perros se comen, sí, se lo saben, es asqueroso, pero bueno, todos lo sabemos. Entonces, amados, ¿qué les quiero decir con esto? No hay manera de que algo, de nada ni nadie te gobierne. El poder del pecado era el poder que tenían las tinieblas para poder gobernarnos. Para que podamos decir palabras y esas palabras lleven a tener acciones que manifiesten el poder del infierno en la tierra. Venido Cristo en la obra de la cruz, eso quedó desactivado y nosotros quedamos por encima de ese poder para decirle a ese poder lo que tiene que hacer en la tierra. Eso se llama operar en el poder de la gracia. Estar por encima del poder del pecado. Y decirle al pecado lo que yo quiero que haga. El pecado no tiene poder sobre nosotros, salvo que se lo demos. Entonces, cuando viene la debilidad, yo puedo decir, la debilidad no es pecado, pensamiento no es pecado, menos mal, dijeron unos cuantos. O sea, debilidad no es pecado, pensamiento no es pecado. El problema es cuando lo llevo a la práctica.
Y cuando lo llevo a la práctica, automáticamente quedo bajo ese gobierno. Ahora yo te quiero decir algo. ¿Vos te crees que eso se soluciona tan fácil como con un señor perdóname? No, porque vos y yo estábamos en esta posición. Esto, una vez que te vuelve a tener bajo gobierno, lo que va a hacer es esto. Vos estabas acá. Entonces, ¿qué hace el Señor? Perdón. Entonces me llevó para cualquier lado y me hizo algo así. ¡Wow! Y queda. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? ¿Y ahora para dónde salgo? ¿Y ahora para dónde voy? Por eso cuando viene Dios y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Fue tal la trompada que el pecado le pega a Adán, que Adán quedó tan desubicado que no sabía pararse y salir para donde tenía que salir. Entonces, ¿qué empezó a hacer Adán? Justificarse de por qué estaba donde estaba. ¿Y eso qué le hizo? En vez de traerle la salvación, le trajo ceguera, le trajo oscuridad. Entonces, ese gobierno empezó a ser cada día más efectivo. ¿Y qué empezó a pasar? La autojustificación, yo te voy a decir a dónde nos lleva. Uno de los lugares donde nos lleva es a la religión. ¡Oh, estamos desnudos!, dijo Adán. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora vamos a cubrirnos. ¿Y de qué se cubrieron? Dice la Escritura que de hojas. La pregunta mía sería, ¿quién lo mandó? ¿Quién te mandó a arrepentirte como te arrepentís? Esa es una buena pregunta para hacerle a Adán. Entonces dice que se cubrió de hojas, tipo y sombra de religión. Entonces, ¿qué empezó a hacer Adán? Y empezó a tener versículos bíblicos para justificar todo lo que él había hecho y por qué lo había hecho y por qué Dios tendría que haber hecho otra cosa y por qué Dios no hizo lo que tenía que hacer y por qué Eva era la mujer que me diste. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir, amados? Terminó desubicado, mareado, desorientado. Y toda persona que termina desubicada, desorientada, mareada, termina bajo el gobierno del pecado y creyendo que Dios sigue hablando. Ahora, ¿cuál sería un arrepentimiento correcto? Señor, pongo la cabeza en la guillotina y hacé lo que quieras. Si a partir de hoy vivo, es para vos. Y si muero, es para manifestarte a vos. Que mi muerte te manifieste. Que mi muerte te dé a conocer. No me interesa más nada. Por eso Pablo lo resume en Romanos, se dice, muertos al pecado, Romanos 6, vivos para Dios. Ahí lo resume. Familia, no hay nada que pueda tener gobierno sobre tu vida que vos no le quieras dar el gobierno, ni sobre la mía. Cuando vienen las personas y dicen, no, estaba enajenado. Mentira, mentira. Más enajenado que el gadareno no había. Y el gadareno cuando vio a Cristo hizo así. Porque sabía que ahí estaba la autoridad. Sabía que ahí estaba el poder de Dios manifiesto. Sabía que estaba el Hijo ahí operando. Y cuando es así, no es me someto, sino que es me pongo bajo el gobierno. Cuando el apóstol Pablo dice, doblo las rodillas al Dios y Padre del Señor Jesucristo. No es, hermanito, levántese a las 5 de la mañana y vaya a orar y doble las rodillas. Mirá, si después vos durante el día hiciste lo que quisiste, ¿para qué doblar la rodilla? Doblar la rodilla, dormí un poco más y no vas tan dormido a trabajar y no te retan en el trabajo. Pero amado, doblar la rodilla no implica una posición para orar y porque hay que ponerle rodilla, hermano. No, no tiene nada que ver con la rodilla evangélica. Doblar la rodilla es un síntoma, es una señal de ponerme bajo gobierno de la autoridad del Rey. Ahí hay arrepentimiento. ¿Sigo débil? Sí, puede ser. Pero empieza el poder de la gracia a manifestarse. ¿Y qué empiezo a ver? ¿Se acuerdan dónde estábamos? ¿Se acuerdan dónde me dejó el pecado? Entonces me dejó así. Pero con la rodilla doblada, yo empiezo a ver de nuevo la posición en la que Dios me puso. Entonces vuelvo. De eso se trata arrepentimiento, volver a la posición de la que nos caímos. No es volver a una congregación,
No es hablar con un líder y decirle, che, discúlpame. No. Es volver a la posición de la que nunca debimos habernos bajado. Quiero decirte algo. En todo esto, todo este circuito, todo este proceso, lo hicimos solitos. No estuvo Dios y no estuvo el diablo. Porque nadie, como decíamos recién, puede tener más autoridad que Dios sobre tu vida y sobre la mía. Cuando decimos estaba enajenado y no sabía lo que hacía, mentira, sabía lo que hacía. No hay manera de que las tinieblas enajenen a una persona. Nosotros le decimos enajenado, pero yo quiero decirte algo, si Dios no vulnera la voluntad, tampoco el diablo. Porque no tiene autorización para hacer lo que Dios no hace. Quiero que podamos arribar a un entendimiento mayor de nuestra posición, pero para vivirla, no para saberla. Decíamos días pasados, ¿para qué quiero saber que 2 más 2 es 4 si después no sé dar un vuelto? Si me contratan de cajero en un supermercado y yo sé que 2 más 2 es 4 porque lo aprendí en la escuela, 2 por 8 es 16, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 es 16 y 8 es 24. ¿Sí? ¿Ve? La serie la tengo, la farolera. Primera de farolera 2.14 es esa. ¿De qué nos sirve saber todo eso si cuando me contratan en el supermercado para ser cajero me dieron 200 pesos y eran 168? ¿Cuánto le tengo que dar de vuelto? ¿Nunca te pasó que estás con una cajera que no te sabe dar el vuelto y te lo terminás ayudando? Si sos honesto, lo terminás ayudando. ¿Sí? Se rieron así. Dios, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque viste que hay gente que le dan el vuelto de más y dice, ¡ay, Dios me bendijo! No, ¿qué Dios te bendijo? Andá a devolver la plata del ladrón. Así que vamos a tratar de vivir, no sirve de nada saber, necesitamos vivir lo que sabemos. Porque de sabiondo está lleno el mundo. Los programas de televisión están llenos de sabiondo, pero Dios no nos llamó a saber, nos llamó a tener conocimiento pleno de su verdad. Y la única manera, y acá esto necesito que lo tengan en un cuadro, la única manera de tener conocimiento pleno de su verdad es sometidos a su verdad. No hay otra manera. No hay otra manera. Y si no pasa, ¿quién te dijo que tiene que pasar en 5 minutos? ¿Quién te dijo que tiene que pasar en 10 minutos? ¿Quién te dijo que tiene que pasar en 2 años? No tiene por qué pasar ayer. Es más, te voy a decir algo que te va a animar y te va a desanimar. No tiene por qué pasarte a vos. Primero te va a desanimar. No tiene por qué pasarte a vos y a mí. Pero te va a animar, sí va a manifestar la autoridad de Dios en la tierra. Así que es muy probable que genéticamente lo deje establecido para los que vienen detrás tuyo. ¿Por qué necesitamos conocimiento pleno? Porque no se puede vivir y no se puede poseer lo que no se conoce. Si yo no conozco aquello que tengo, lo más probable es que nunca lo tenga y que lo pierda sin tenerlo. La Escritura es clara, dice, aún lo que iba a tener le fue quitado. Y vos decís, ¿cómo? Si todavía no lo iba a tener y se lo sacaron, qué injusto. No, porque se trata de tener conocimiento. Cuando yo tengo el conocimiento pleno de Cristo, no puedo perder lo que iba a tener, sino que todo lo que de Dios Él ha establecido que yo conozca, lo conoceré y viviré en ese lugar que Él me posicionó. Por eso esta palabra, una posición real, está dispensada en varios episodios, para que podamos tener un conocimiento cabal, pleno, y que si lo tenemos que seguir dispensando de acá que termine el año, a mí no me es gravoso, a mí no me es molesto, pero para todos nosotros es necesario. Es muy necesario que podamos tener en claro la posición y cómo vivir en ella. Y vos me vas a decir, no, pero yo ya sé, sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y por qué no es efectivo eso en tu casa? Porque no es en la Biblia que tiene que ser efectivo. El que escribió la Biblia ya lo sabe, ya lo vivió y la remanifestó esa. El que puso sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo es el mismo que escribió todo lo he llenado del Evangelio. O sea que no le vamos a poder explicar nada a ese.
Es el mismo que dijo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. En todo he sido entrenado por Cristo. O sea, es el mismo que dijo, imítenme a mí como yo lo imito a Él. Es el mismo. O sea, que ese la tenía clara. El tema que no que lo que vivió Pablo. Yo no quiero hablar de lo que vivió Pablo. Yo quiero hablar de lo que tenemos que vivir nosotros. Porque no te sirve la foto. Y si analizás la vida en general, te vas a dar cuenta que no podemos vivir de la foto de otro. Pero durante mucho tiempo hemos vivido de la foto de otro. ¿Y de quién es la culpa? No importa. Porque acá no es una cuestión de andar haciéndonos culpables de todas las cosas. Es una cuestión de que ya que la palabra de Dios nos sale al encuentro para sacarnos de una posición, quizás buena, pero a una mejor. O quizás mala, pero para que podamos ver claramente la posición, si Dios nos está dando esta oportunidad. Mi pregunta sería, ¿por qué desaprovecharla? ¿Por qué desaprovechar esta posibilidad que aún tenemos de continuar conociendo la posición en la que se nos asignó y vivirla? Vivirla. Decíamos días pasados que Pablo entendió que su desaparición, que Saulo desaparezca, le convenía a la humanidad. Lo mejor que le puede pasar a tu familia y a la mía es que vos y yo desaparezcamos, en el sentido bíblico, ¿no? Porque ya me veo que se van discutiendo acá el esposo y la esposa. Lo mejor que le puede pasar a esta familia es que desaparezca. No, no es ese sentido. Que desaparezca la carne, no, la carne mente, no la carne física. Tengo que explicar todo porque después dicen, no, dijo el pastor que te eche. No, no dije eso. Tampoco que contraté sicarios. Nada de eso estoy diciendo. Al desaparecer Saulo, la vida de Dios a través de Pablo iba a traer el cielo a la tierra. Iba a traer la autoridad de Dios a la tierra. De eso se trata amar, de traer la imagen de Dios a la familia. Pero esto no es él sí y ella no. No, es yo. Vos mirate a vos y decís, esta palabra es para mí. Acá en el único momento que te permito ser egoísta es acá. Esta palabra es para mí, no es para él, no es para ella, no es para que se peleen. Vos no manifestás a Cristo, vos tampoco manifestás a Cristo. No es para eso. Con las cosas que me decís, Cristo no está siendo manifestado. No es para eso. No se peleen por Cristo. Peleate con la carne, no tenemos lucha contra personas, es contra principados, potestades, que no es que están afuera, están acá. Porque siempre es más fácil, diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera. No, acá está. Decile al de al lado, acá está, decile. ¿Querés encontrar al diablo? Está en nuestras raíces genéticas adánicas arraigado. Amar es traer a la tierra la imagen del celestial. Lo decíamos días pasados, podemos traer el cielo o el infierno nosotros a la tierra. Depende a quién y qué decidamos oír. A lo que le demos de comer, a eso es a lo que le estamos prestando atención. Y eso es lo que vamos a traer a todo nuestro entorno. Y eso explicaría por qué funciona o por qué no funciona el Evangelio. Es una gran explicación de por qué no puedo vencer mis debilidades. ¿Qué estás haciendo todo el día? Y yo te voy a dar la respuesta de por qué no puedes vencer tus debilidades. Yo soy muy débil para esto. ¿Y qué estás haciendo para contrarrestarlo? ¿Cuánto tiempo pasás en comunión, aunque sea telefónica, por WhatsApp? Si tenés una debilidad que te está matando, que te está agobiando, que te está teniendo bajo gobierno, no me declarés, no, el justo por la fe vivirá. No me declarés eso. No me hagas declaraciones. Busquemos la salida, conectándonos con más ahínco, más fuerte a la vida de cuerpo. Ahora, si yo quiero hacer lo que quiero, pero por otro lado quiero justificarlo y por otro lado quiero quedar bien, diciendo no, pero yo quiero ser limpio de mis pecados. Quiero decirte algo, de los pecados ya nos limpió el Señor antes. En la cruz fuimos limpios de todos los pecados. El tema es, si yo sigo viviendo bajo mi propio sistema de justicia, eso no lo voy a vivir nunca. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si soy débil, yo tengo que buscar herramientas que me fortalezcan. Si yo soy débil, vamos a poner un caso que no pasa acá, así que lo voy a decir. Soy débil para la pornografía,
y me pongo a mirar películas que tienen contenido erótico y más vale que voy a terminar cayendo en la pornografía. Si soy débil en el área que sea y me voy a escuchar la música que todo este mundo escucha, y más vale que se me van a potenciar las debilidades. Esto no es magia, amado. Dios no es mago. Nosotros tenemos un Dios Copperfield, ¿viste? Que hace aparecer y desaparecer cosas. Señor, poneme delante mío la bendición. Sí, ¿sabes qué? Te garantizo, en el nombre del Señor te garantizo que a todos los que están acá, Dios les va a poner día a día delante la bendición. Porque la bendición es Cristo. La única bendición vigente es Cristo. ¿Y sabés cómo se manifiesta Cristo? Por su palabra. O sea que todos los días Dios te va a poner la palabra delante. Cercana de ti está mi palabra, dice. ¿Y cuál es la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Es la palabra que me hace decir, Jesucristo es mi Señor. ¿Y qué significa eso? Estoy bajo tu gobierno, Padre. O sea que Dios todos los días tiene una bendición adelante tuyo, llamada Cristo, y adelante mío. ¿Viste cómo estoy profetizando? ¿Por qué a los que te dicen, vendrá la bendición del $1.000.000? Amén, amén, amén. Y esto no escuché ningún amén. Pero esa bendición es la que nos permite constantemente vivir cada día más libres y hacer vivir a todo nuestro entorno libre. No hay precio con eso. ¿Cuál es el problema que solemos tener? Recuerdan que estamos hablando del hombre formado y el hombre creado, ¿sí? El hombre creado es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor, no las congregaciones, sino la iglesia del Señor, es el cuerpo. Y el hombre, ese es el creado, y el hombre formado es el hombre que se formó con todos los deseos engañosos. O sea, cada parte del cuerpo de Cristo pertenece al hombre creado, y cada parte del cuerpo de Adán es parte del hombre formado. ¿Qué lo formaron? Y lo formó la genética adánica, y lo formó la genética paterna, lo formó la genética materna, lo formó la genética de la tierra en la que vive, lo formó la genética de las circunstancias que tuvo que vivir. Todo eso formó un cacho de cosa que después se manifestó. ¿Se entendió en el latín? Cachus de cosus. El problema es que cuando el formado llega a lugares de autoridad, despliega todo su poder genético. Y lugares de autoridad no es un pastorado nada más. Lugares de autoridad puede ser el que a vos se te ocurra, empezando por la autoridad número 1 sobre la vida personal, número 2 sobre un matrimonio, número 3 en una familia. Nosotros desplegamos la autoridad bajo la que estamos. Porque el cambio genético lo hizo el Señor. El tema es que también hizo el cambio de posición, pero si yo no vivo en esa posición, por encima, ¿se acuerdan? Por encima, eso es lo que manifiesto. Eso es lo que doy a conocer en el entorno que tengo. Eso es lo que doy a conocer en las personas. Entonces despliega todo su poder genético. ¿Qué despliega? Una autoridad. Nosotros desplegamos la autoridad del formado o desplegamos la autoridad del creado. Lo que decidamos vivir o bajo el gobierno que decidamos estar es la autoridad que estaremos desplegando. Y cuando la autoridad del creado se manifiesta, es la autoridad plena de Dios. Ahí se manifiesta justicia, paz, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio, el amor de Dios manifiesto. Todo eso, libertad, todo eso se manifiesta. Ahora, cuando manifestamos al formado, todo eso también se manifiesta. Y empieza a generar que en una familia, en un matrimonio, o donde sea, todo eso empiece a gestarse. Entonces viene la persona y dice, pero al final el evangelio no me funciona. O al final el evangelio esto y el evangelio el otro. Amado, no se trata de eso. Y esto no estoy hablando para nadie. Estoy hablando para que salgamos de las posiciones. Yo le voy a decir algo a todos los que están acá. Por favor, necesito que me presten atención en esto.
Y Néstor Ibaceta, que está ahí, no me va a dejar mentir porque lo hablé con él esta semana. Esto tiene meses. Primero lo viví y después vengo a hablarlo. O sea que esto no es que se me ocurrió ahora. Bueno, vamos a ver qué podemos decir. Digo a Néstor Ibaceta porque Sandra también, pero a Sandra capaz que no le creen. Pero él que está ahí, y si no ya te tira el muerto, Néstor, hacete cargo. Pero él lo sabe porque hemos estado hablando de estas cosas. Entonces esto no es por alguien que esté acá. Y sí. Esto es porque hay una palabra. La bendición que todos los días se te aparece. Para que puedas vivir en esa plenitud. Y lleve esa, como vamos a hablar ahora, no sé qué, exousia sería el término. Y ahora se los explico. Esa autoridad desplegada de Dios a todo lugar donde te muevas. Pero no es para que, y bueno, pero yo ya lo hice. No, pero no es porque ya lo hiciste, es para que lo hagas y lo sigas haciendo. Hasta que se resuelva, amados. Pero no que se resuelva afuera, hasta que se resuelva adentro. Porque si el gobierno de Cristo se resuelve adentro, afuera, lo que pase es un problema de lo de afuera. Yo adentro ya estoy definido. Yo adentro ya soy libre. No necesito que se caigan los muros de una cárcel. ¿Saben por qué se cayeron los muros de la cárcel cuando estaban Pablo y Sila cantando? Porque ellos ya eran libres adentro. Lo de afuera fue una manifestación de lo que estaba pasando adentro. Pero otros muros de cárceles en las que estuvo Pablo no se cayeron. Es más, terminó decapitado. Salió de una cárcel, ¡tuc!, le cortaron la cabeza. Pero ¿saben qué? ¿Vieron que cuando le cortan la cabeza a algunos salen cositas así de sangre? Bueno, con esa sangre también salió la vida de Dios. Y siguió impactando. Y la iglesia que vino después fue el triple de potente y poderosa que la iglesia en la cual Pablo estuvo caminando. O sea, no se trata de la libertad afuera. Amado, te mintieron, te lo tengo que decir, te mintieron cuando te mandaron a buscar la libertad afuera. Cuando te mandaron a Dios hará, Dios hará, Dios hará, Dios hará. Cansado, agotado, agobiado de conceptos que vierten las personas, esperando que Dios haga algo que Dios nunca se comprometió con hacer. Dios lo único que tiene como compromiso es llevarnos a través de su espíritu a una transformación que genere autoridad de Él en la tierra. Y si eso se lleva a mi vida, que se la lleve. Pero es fácil decir, bueno, que me claven un flechazo en el pecho y me voy. No, el tema es cuando esa se lleva a mi vida, es morir a los deseos engañosos de mi corazón. Es morir a la justicia que me gobierna, adánica y tremendamente nociva. Es seguir diciendo que lo que Adán propone es mejor que lo que Dios propone. Al final, amado, no terminamos como Israel. Vos leés la historia del pueblo de Israel. Israel diciendo, cuando estábamos en Egipto estábamos mejor. Y vos decís, ¿cómo van a decir eso? Si comían pan, cebolla y nada más. Y encima le pegaban latigazos en la espalda. Mirá qué desubicado. Y nosotros decimos eso de ese pueblo. Y yo no sé si tenemos tantas ganas de ser libres como decimos que somos. Porque si seguimos diciendo que operar bajo la naturaleza de Adán es mejor, ¿y qué es operar bajo la naturaleza de Adán? Mis soluciones son mejores que las que Dios propone. Si nosotros seguimos gobernados por ese razonamiento y ese pensamiento, y seguimos nostálgicos con el pasado, y seguimos nostálgicos con todos los cursos que nos hicimos, y seguimos nostálgicos con todo el conocimiento que tengo, académico, de la vida, de la calle, no, porque yo no sabés la calle que tengo yo, estoy laburando desde los 11 años. Y Dios dice, y yo estoy laburando desde que antes que aparezca el mundo. Hace unos días le decía a alguien, no te pelees por conocimiento, porque uno sabe más, el otro sabe menos, el otro sabe más. Hay peleas que llevan 18 siglos y los arrogantes la siguen peleando ahora para ver si le ganan al otro. ¿Qué ganás con ganarme a mí? ¿Qué ganás con ganarme a mí? ¿Qué ganás con ganarle a tu hermano? ¿Qué ganamos? Nada, no se gana nada, amado. Lo único que se hace es perder tiempo y dar vuelta en el mismo lugar donde estuvo Israel, 40 años en un desierto. Y son 40 años de estar uno, pero llevar a toda la familia a ese desierto. Y yo te digo algo, no quiero vivir ahí. Y por eso predico esta palabra tan incómoda, pero como eficaz, porque sé que es eficaz.
Dejar de seguir esperando. Hermanito, quédate tranquilo, Dios hará. Yo voy a orar por vos para que Dios lo haga. Sea que vivamos o que muramos, de Dios somos. No tiene sentido seguir esperando o que seguir siendo manipulados por Adán esperando que alguien cambie. No, Dios dice, yo el Evangelio te lo di para que vos seas transformado. El Evangelio te transforma a vos y transforma los ambientes, transforma las atmósferas, transforma los lugares. Pero no es que, ay, obedecí un día, hola, ¿qué tal? Vengo acá porque acá está todo transformado. No, porque no va a transformarse nada en 5 minutos. Esto es, el que persevere hasta el fin, vivirá en la salvación. Pero no en la salvación del infierno. No estamos hablando de infierno o cielo. Vivirá en la salvación de Cristo, vivirá en el poder de la gracia, vivirá en el poder de la libertad, vivirá en el poder de la resurrección, vivirá en todo el poder de Dios en la tierra, ese poder que te hace libre por dentro. El hombre formado siempre va a dar a luz un solo tipo de persona. El hombre formado siempre va a dar a luz un solo tipo de persona, un esclavo. Todas las decisiones que tomamos basado en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia justicia, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia teología, en nuestro propio sistema pensante, en todo nuestro propio ser, todo eso siempre va a dar a luz el mismo tipo de persona, un esclavo. ¿Y qué va a hacer ese esclavo? Va a expandir su esclavitud, va a hacer esclavos a todos los que los rodeen. Eso es lo que hace el hombre formado. Por eso tenemos los gobiernos que tenemos. Por eso tenemos la realidad que tenemos en los países de la tierra. Porque los países de la tierra están gobernados por el formado. Y el formado siempre va a generar esclavitud. Prometen libertad, pero siempre va a haber esclavitud. Por eso vos decís, nunca cumplen las promesas. Y que no le podés pedir al formado que cumpla promesas de libertad, porque no las va a tener. Las tiene, pero no las va a manifestar nunca, porque él necesita dar a conocer lo que es un esclavo. Nadie que es esclavo puede dar a conocer libertad, puede hablar libertad a los gritos, pero no va a pasar nada. El hombre esclavo siempre va a dar a luz un esclavo. Pero yo estoy en Cristo, no soy esclavo. ¿Seguro? ¿Cómo razonás? ¿Cómo hablas? Por eso dice la Escritura, renuévense en el espíritu de la mente. ¿De cuál? De la de Cristo, que es el único libre. Pero para eso tengo que estar bajo gobierno. El hombre formado, y cuando hablo de hombre, graficate toda una estructura, ¿sí? Es toda la estructura adánica de pensamiento que tiene sus miembros. Y ahí estamos nosotros cuando nacemos. Hasta que aparece ¿quién? El hombre formado da a luz un esclavo, pero hasta que aparece el creado. Hasta que aparece el creado. Por eso vos fuiste incluido en el creado y yo. Para que dejemos ese sistema de esclavitud y vivamos en el sistema de libertad. De eso se trata. El hombre formado siempre va a promover, proclamar, dar a conocer, manifestar esclavitud y la va a extender hasta que aparezca el formado, el creado. Cuando aparece el creado, se le termina el poder al formado. Cuando aparece la iglesia, y la iglesia sos vos y la iglesia soy yo, la autoridad del hombre formado empieza a desvanecerse. Ahí es donde empieza a tomar gustito la santidad. Ahí es donde empieza a tomar gustito el poder de la gracia. Ahí empiezo a tomar gustito de qué bueno es ser santo para Dios. Porque no estamos hablando de un legalismo, estamos hablando de un entendimiento. Yo soy parte de un sistema de santidad que hace retroceder el poder de la esclavitud. Porque la santidad es eso, la santidad manifiesta, hace retroceder la esclavitud manifiesta. Apártese del pecado. No, entender para qué me aparto, porque apartarte del pecado y nada más, es legalismo puro. Es para qué me aparto.
Apártese del pecado, es 2 más 2, 4. Oh, bueno, ya sé que es 4, listo. ¿Y para qué me sirve? ¿A cuántos de los que están acá le enseñaron raíz cuadrada? A ver. ¿Sí? ¿Qué te acordás? ¿Para qué te sirvió la raíz cuadrada y los catetos y la hipotenusa, que eran todos hermanos, primos, no sé qué eran? ¿A quién le enseñaron los ángulos? Obtuso. No le dije a nadie obtuso, quiero decir los ángulos. Obtuso, escalé, no ese triángulo, escalé. Sí, vos enseñaban todo eso. ¿Algún arquitecto de acá? ¿Para qué? ¿Algún matemático? Conocimiento. ¿A quién le enseñaron a guardar los 10 mandamientos? Esta no la levanta en la mano, pero se ríe. ¿A quién le enseñaron las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia? ¿Sí? Acá 2 manos levantan acá las chicas. ¿A quién le enseñaron que en la obediencia está la bendición? ¿A quién le enseñaron todas esas cosas? ¿Para qué te sirvió? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿A quién se le enseñaron eso? Dios es amor. ¿Pero para qué te sirvió? No, porque lo sé, para escribir en Facebook. Así no, así. O así. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ante un problema de la vida saliste corriendo a lo que antes Adán te proporcionaba. ¿Entendemos cuál es la diferencia entre conocimiento y vivir? No se trata de que tenés que vivir, porque también eso está, tenés que vivir el Evangelio. Te digo, decir, ¿qué cuerno es lo que tengo que vivir? ¿Sabés lo que es vivir el Evangelio? Es determinar que estoy bajo el gobierno de Cristo y todo lo que de Cristo tenga que ser será en mi vida. Aunque sea incómodo para mí. Pero eso se trata, vivir el Evangelio. No es, tengo que vivir todas las cartas paulinas y me las como, me las meto adentro de la cabeza. No, amado, vivir el Evangelio es estar determinado de vivir bajo gobierno, nada más, bajo el gobierno de Cristo. Y donde Él me diga que manifieste su gobierno, yo lo manifiesto. Y donde me diga que me calle la boca, me callo la boca. Y donde me diga que hable, hablo. Cuando me diga que no haga una cosa, no la hago. Y cuando me diga que la hago. Les pregunto acá entre nosotros. A ver, yo que necesito una encuesta. Sé que se me va el tiempo, pero no me importa. Amado, pregunta de pastor curioso y periodista. ¿Tan difícil es? A ver, quiero ver que me hagan así. Algo. Hagan algo. ¿Tan difícil es eso? Por eso el Señor dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Porque Dios da por entendido que lo vamos a entender. Porque nos dio a Cristo para entenderlo. Tampoco te tiene que dar a Cristo para entender eso. Pero nos dio a Cristo para que entendamos. Cuando dice que el Espíritu es el consolador, viene cualquiera que tiene una cabeza de Biblia. ¿Cómo es la Biblia? Muy bien. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Y te dice el consolador. Y metemos el consolador en todo. Se muere un familiar, el consolador. Tengo un problema con un vecino, el consolador. Perdiste el laburo, el consolador. No tiene nada que ver el consolador con eso. Porque aparecen los que en su vida se pusieron a investigar de qué se trataba la palabra, y como queda lindo decirte Dios te consuela, te deja más esclavo que antes. ¿Sabes lo que es el consolador? Un abogado que entiende edictos legales y me los da a entender a mí para que yo los ejecute. Eso es el consolador. Entonces Dios me dio a su espíritu para que los edictos, porque cuando Dios habla edictos legales, para que su manifestación en la tierra se dé a conocer a través de alguien que teniendo el Espíritu hable esos edictos, viva esos edictos, y su manifestación es en todo tiempo y en todo lugar, aunque yo no lo vea, porque si no, no sería por fe.
Y nosotros no andamos por vista, andamos por la fe. Entonces son bombas que explotan, yo no las veo, pero las tinieblas van a hacerme creer que nunca pegó la bomba. Entonces va a venir el contragolpe y yo voy a salir corriendo, me voy a correr de posición, voy a autojustificar, me voy a decir una sarta de cosas. ¿Por qué? Porque no vi lo que pasó cuando obedecí el edicto legal. La palabra de Dios es un edicto legal. Amados, ustedes, vamos a ser sinceros. ¿Me permiten un ratito más? Porque aquí me gusta esto de ser sincero entre nosotros. ¿Ustedes creen, y yo también creo, pero yo ya respondí la pregunta, así que tengo ventaja en esto, pero ¿ustedes creen que Dios va a ser más permisivo con nosotros que con Cristo? Dios no va a ser más permisivo con nosotros que con Cristo. Y si a Él le hizo decir sí y amén, y a partir de ese sí y amén, la cruz fue una realidad para todas las generaciones que vinieron después, ¿vos creés que a vos Dios no te manda y a mí a decir sí, amén y se terminó la conversación? ¿Por qué creemos que nosotros, si Jesús en la cruz dijo claramente, Padre, o antes de la cruz, Padre, no es lo que yo quiero, sino lo que vos querés? ¿Por qué creemos que Dios a nosotros nos va a permitir decir, Señor, es lo que yo creo y vamos a negociar lo que vos querés? Pero no, ni lógica tiene. No te estoy hablando espiritual, te estoy hablando lógica. No tiene lógica creer que yo puedo negociar con Dios cuando Él no le permitió negociar al Hijo. Y cuando uno que se creyó hijo, o que Dios le había dicho hijo, se pasó de revoluciones y quiso negociar con Dios, terminó afuera de todo lo que Dios le había dicho que iba a vivir, que fue Israel. No entró. No entró. Entonces, amados, tenemos que ser un poco más entendidos. Y si no entiendo, ¿sabes qué tengo que hacer? Hablar, estar en comunión, preguntar, coordinar con quienes nos presiden en el Señor. Basta de esa arrogancia pedante de humana sabiduría del formado que lo único que sabe hacer es recitar versículos bíblicos para justificar todas las cosas que hace mal. No, amados, salgamos de ahí. Salgamos de ahí, que no nos ocurra como generación. Por eso la palabra nos sale al encuentro. Que no vuelva a ocurrir en ustedes lo que ocurrió hasta hoy. Miren, si yo podría decirles lo que escucho del Señor. No es dejen de oír al diablo. Dejen de oír al formado. Dejen de oír al formado. Porque Dios no tiene conflictos con el diablo. Ya lo venció. Dios no tiene conflicto con el diablo. Está vencido. Pero no es para que nosotros se lo gritemos, es para que le digamos al Adán, al formado, che, mirá que el vencido no nos puede seguir gobernando, y que la única manera que tiene de gobernarnos es hacerle caso. ¿Y cómo le hacemos caso? Y oyendo la naturaleza genética que traemos desde que nacimos. Pero hay un punto que lo hablábamos hoy con Sandra. El problema es que no resolvemos que lo mejor que nos puede pasar para vivir en la posición real que se nos asignó es estar bajo el gobierno pleno y absoluto de Dios. Porque no logramos ver, porque el hombre formado nos llevó a vivir toda la vida por vista y le metió religión a la cosa. ¿Y la religión qué hace? Y te hace creer que vos podés vivir bien siendo un correcto religioso. La religión nunca te lleva a tomar decisiones determinantes para el reino de Dios. La religión te lleva a tomar dos tipos de decisiones que las dos terminan en el mismo lugar, manipulación. Por un lado, estar a favor de una organización, de una doctrina y que tener adeptos para darle de comer a uno que le gusta tener poder y para eso usa la Biblia. Pero también te lleva a otro lugar, a centrarte en tus necesidades. En tus necesidades. Eso es lo que hace la religión, te mete adentro de tus propias necesidades. Amado, Adán es el más religioso, Adán es religioso por donde lo mires. La naturaleza que traemos de la cuna es religiosa. ¿Y qué significa ser religioso? Me uno a Dios como a mí me gusta.
Eso es el religioso. El religioso es el que se une a Dios como a Él le gusta. El problema es que Dios dice, a mí no me gusta, así que no estoy unido a vos. No, pero la Biblia dice, estamos unidos a Él. Y ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que va a venir, me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde? Ah, en el creado. Pero para eso tengo que estar bajo el gobierno. Si no, tengo a Jesús en el corazón, pero vivo bajo el gobierno de la naturaleza adánica. ¿Y saben por qué esto es incómodo? Porque te caen los velos si vos lo aplicás. Se te cae el engaño. Vos te das cuenta que hacés las cosas y yo que hago las cosas que hago porque quiero, porque estoy, no porque no puedo, porque quiero. Ahora, ese quiero puede ser que sea fuerte hoy día en mi vida. Puede ser que necesite un proceso, pero ese proceso tiene que estar acá, en el creado. Ese proceso tiene que ser golpeado en el creado. Y en el creado tengo que someterme a la palabra de Dios. Dice la Escritura en Mateo 28, del 18 al 20. Todos conocen lo que voy a leer, lo que no sé si lo conocen bien. Desde el literalismo seguramente lo conoces. Hay que ver si lo conocemos desde lo que Dios dijo. Porque nosotros tenemos que leer la Biblia desde lo que Dios dijo, no desde lo que nos parece a nosotros o de lo que escribió Casidoro y Cipriano. Dice, y Jesús se acercó después de resucitar y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque a veces creemos que acá no hay potestad de Dios. Por lo tanto, o sea, ya que tengo toda la potestad y a ustedes los posicioné juntamente conmigo, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema acá? Que todos nos creemos grandes discipuladores. El tema es que ¿cuántos de nosotros somos discípulos reales de Cristo? En el creado. No en el formado, porque cualquiera puede ser discípulo en el formado. Cualquiera pisa una congregación está compuesta de cualquier tipo de persona. En el creado habitan todos los que quieren ser iglesia. Y para ser iglesia tengo que poner la cabeza en la guillotina todos los días para que el Padre me guíe hacia el entendimiento pleno de su Hijo. Para ser transformado. No puedo ser transformado en el formado, sí en el creado. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y acá viene una pelea que tiene 20 siglos más o menos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta que hago yo acá, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Dice, bautizándolos ¿en dónde? En el río Jordán, en el río Mississippi, en el río de la Plata. ¿Dice eso? En el río Pelopincho. ¿Dice eso? ¿Dice eso? ¿Dónde dice? Bautizándolos en el nombre. ¿Saben lo que significa bautizándolos en el nombre? Dice, la expresión literal es metiéndolos dentro del Padre, dentro del Hijo y dentro del Espíritu Santo. O sea, bajo el gobierno del Padre, bajo el gobierno del Hijo y bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál fue el problema nuestro? Que nos creímos que por entrar y salir de una pileta ya éramos nueva criatura. Lo declara la Escritura, como dice la canción. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se los mete adentro del Padre, adentro del Hijo y adentro del Espíritu Santo? Eso es lo que dice la expresión original, metiéndolos dentro del Padre, metiéndolos dentro del Hijo, metiéndolos dentro del Espíritu Santo. Los invito a todos a estudiar griego o a buscar la expresión en griego para que tranquilamente puedan estar en la misma sintonía. ¿Cómo se los mete ahí adentro? Lo explica.
Decí conmigo, Biblia explica Biblia. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Lo tienen ahí ustedes? ¿Lo tienen en la tele? ¿Sí? ¿Lo tienen en sus Biblias, lo que tiene Biblia? Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que los que... ¿Cómo? ¿Así se bautiza? Claro. Enseñando que guarden todas las cosas que los he mandado. Así se bautiza. Ahí estamos bautizados bajo la palabra. Ahí estamos bautizados bajo el gobierno de Cristo. No cuando entrás y salís del agua salís bautizado. Ahí salís mojado, que es otra cosa. Y no tengo conflicto con el bautismo, lo hablaba con un joven el otro día. No tengo conflicto con el bautismo, querés bautizarte, llená la bañadera de tu casa, si tenés bañadera, si no pedí alguna pelopincho o algo, andá, tirate adentro y si me bautizo, amén. Y listo, ya está. No hay conflicto con eso. ¿Para qué necesitas un culto, una reunión, algo para eso? Hay gente que va y se muere de frío en agosto en el medio del mar para bautizarse. Mi pregunta sería, ¿por qué Jesús no bautizó? Mi pregunta sería, ¿por qué Pablo dijo, no me mandó el Señor a bautizar, sino a predicar el Evangelio? ¿Sabes por qué dijo eso Pablo? Porque lo único que te puede meter adentro del Padre, adentro del Hijo y adentro del Espíritu Santo es el Evangelio. No se trata de agua, se trata de Evangelio. Y sigue. Si esto pasa, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Y cómo termina? ¿Saben qué significa eso? Así sea. Ven que los enroscados somos nosotros, pero Dios es tremendamente práctico y simple. Les hago una pregunta. ¿Alguien no entiende castellano de lo que estamos acá? ¿Alguien necesita lentes para leer los televisores y no pudo ver lo que estaban leyendo? ¿Alguien no puede ver la Biblia? Si entendiste castellano, esto es clarísimo. ¿Está bien? Andá, fíjate la expresión en griego, ¿sí? Pero Dios está diciendo claro, número uno, toda la autoridad la tengo yo. Como tengo toda la autoridad, acá posicionado, se las doy a ustedes, porque yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Entonces, como yo soy la cabeza y tengo toda la autoridad y ustedes son el cuerpo, como cuerpo, vayan, posicionados en el creado, vayan y hagan discípulos ¿de qué? Del creado, a todas las naciones, y me los meten adentro del creado, porque en el creado se congregan el Padre, en el creado se congrega el Hijo y en el creado se congrega el Espíritu. Y como están en esta posición, tranquilos, todas las tribulaciones y todo lo que venga, porque el creado va a ser golpeado para que no avance, tranquilos, acuérdense, tengo toda la autoridad, esa autoridad se la doy a ustedes por propiedad transitiva, no es que Dios anda tirando, ¡ay, un pedacito de autoridad! ¡Ay, otro pedacito de autoridad! No, es por genética, estando en el creado, se manifiesta su autoridad. Y como se manifiesta su autoridad, y estamos metiendo a las personas en el creado, el Señor, amado, el Señor no se contradice. Que sean uno, como tú y yo, somos uno. La oración de Jesús es que la gente venga al creado. Y en el creado, los bautizan en el creado. ¿Cómo los bautizan? Enseñándoles, pero ¿cómo? Imítenme a mí, como yo lo imito a Cristo. ¿Y cuál es? ¿Se acuerdan que Pablo dijo eso? Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Imítenme a mí como yo lo imito a Cristo. Filipenses 3:17. Ahora, la pregunta es, ¿imiten qué? ¿Imiten qué? ¿Cuántos saben que antes de Filipenses 3 viene Filipenses 2? ¿Vieron para qué tenían que estudiar matemáticas? Antes de Filipenses 3 viene Filipenses 2. Imítenme a mí como yo a Cristo. ¿Qué dice acá?
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen en el razonamiento? Nos fuimos a Filipenses 3. Pero Pablo dijo Filipenses 2. ¿Y qué dijo en Filipenses 2? Yo les voy a leer lo que dijo Pablo en Filipenses 2. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es un sentir del alma. Es Filipenses 2, 5. Acá viene lo que hay que imitar. Acá viene lo que hay que guardar. Y acá viene lo que nos bautiza. Acá viene lo que nos mantiene en el creado. Dice, el cual haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Síganme acá. El formado siempre quiere ser Dios. Pero el cual no estimó ser Dios. Él era Dios de verdad. El formado es un Dios de juguete. Nuestro Dios interno es un Dios de juguete. Se le cae todo más tarde o más temprano. Todo se le derriba más tarde o más temprano. Por eso dice, haya pues este sentir que hubo, el cual siendo Dios, no estimó ser Dios, sino que ¿qué pasó? Ustedes lo tienen ahí. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuántos se aferran al formado? Porque es lo único que conocen. Dice, sino que se despojó de sí mismo. ¿A qué les hace acordar? Despojaos del viejo hombre que está viciado de deseos engañosos. Se despojó. Por eso él pudo ser llamado la circuncisión. Por eso separó al creado del formado. Dice, despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se acuerdan de poner la cabeza en la guillotina? Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pero ¿qué pasó? Murió el formado. Murió. Decís conmigo, se murió. ¿Dónde está? No está. Como los nenes, ¿dónde está el formado? ¿Dónde está? Pero viene lo mejor. Decirle a alguno, viene lo mejor. Porque pasó esto. Pablo no era ningún cabeza. Pablo, cuando dice imíteme a mí, él tenía todo en la cabeza, él tenía toda la foto y tenía toda la vivencia. Él tenía todo perfectamente entendido. Él dice, si me imitan a mí y nosotros imitamos a Cristo, ¿y en qué? En despojarnos, en ser humillados humillarnos para que se caiga el formado. ¿Cómo se cae el formado? Diciendo, oh, me despojo, quítese al formado de encima. No, esto es con humillación. ¿Qué dice la Escritura? Dios ¿a quién le da gracia? Al humilde. ¿Y qué dijimos al principio? Que el poder de la gracia que hace. ¿Cuál es el único poder que tenemos contra el pecado? La gracia. O sea que si yo soy humilde, gracia. ¿Y cómo soy humilde? Permitiendo el despojo. Humillándome. ¿En qué? Poniendo a Dios formado bajo el gobierno del creado. Miren lo que pasa cuando ocurre eso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Si yo me humillo, esto tiene que pasar en mi familia.
No se trata de humillarme. No se trata de humillarme para andar, ay, pobrecito de mí. Se trata porque entiendo que al humillarme voy a ser levantado, pero no por arrogancia, sino que voy a ser levantado porque Dios no puede resistir a quien se humilla delante de Él. Y Él me pone por sobre todo, no más arriba del Hijo, pero sí a la altura, sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo, en nuestra posición real. Así que si querés, ponete de pie. Yo quiero que oremos. Quiero que oremos. Y vamos a estar orando específicamente por la palabra que hemos hablado. Vamos a orar. Dios tiene una porción de manifestación de esta palabra en oración. Arrancamos con la palabra cantada. Esta es la palabra orada. Ahora vamos a la palabra hablada. Esta va a ser la palabra orada. Y vamos a declarar con la potencia que el Padre ya nos dio, que es la potencia de su autoridad, por habitar en el creado y por trabajar en esa habitación, vamos a declarar lo que del Padre Él ha determinado que declaremos específicamente. No nos vayamos a cualquier lado, hablemos exacto. Porque esto es una posición real. Mi Dios no miente. ¿El formado? Sí. Pero el creado no miente. Yo quiero que oremos desde el creado para que se potencie la vida del creado en cada uno de nosotros. Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos acceder a esta palabra. Gracias por permitirnos, Señor, que el gobierno de tu palabra nos salga al encuentro para que cada día el hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, sea más claro, más potente, más entendido en nosotros, para que alcancemos el conocimiento pleno de Cristo, Señor, para que sigamos bautizados cada día más entendidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu. Señor, si hay alguien en este lugar que ha caído y ha caído y ha caído y se ha levantado, Padre, pero está desorientado, yo te pido, Padre, en el nombre del Señor, que tu gracia le dé la claridad necesaria para levantarse y posicionarse, para hacer lo que vos ya dijiste que es. Señor, que todo tiempo sea redimido por el poder de tu gracia. Que quienes están ahí también al alcance de esta palabra en el video o en sus casas sean redimidos por causa de la potencia de la palabra. Sean rescatados del tiempo pasado. Sean rescatados de posiciones pasadas para que vivan en la posición de la que nunca debieron haber caído. Señor, que puedan ver que toda culpa sea anulada por el poder de la cruz. La cruz anula el poder de la culpa. La cruz lava, la cruz limpia. Señor, que pueda ser claramente visible la cruz para que salgamos del poder de la culpa y podamos vivir claramente en el poder manifiesto de la resurrección. Señor, sea conocido tu nombre por causa de una iglesia que te manifiesta en el creado. Sí, Señor. Oh, sí, Padre, sí, Señor. Sí, Señor, manifiéstate, Señor, en cada vida, Señor. Manifiéstate, Señor, con tu poder. Manifiéstate, Señor. Y si hay algo, Señor, oculto, que no puede salir, Señor, que no puede salir, Señor. Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Sale en esta hora, sale en esta hora, Señor. Sale en esta hora, se potencia, Señor, el creado. Se potencia, Señor, el creado, Señor. Dejamos todo, Señor, lo que nos ha hecho daño. Todo lo que nos ha hecho daño, Señor, en nuestras vidas. Todo lo que no nos ha permitido ver, Señor. Todo lo que no nos ha permitido ver, Señor, al creado, porque hemos andado, Señor, en nuestros caminos. Hemos dado vueltas, Señor, vueltas y vueltas por año. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy se caen todas esas estructuras mentales, todo lo que no nos permitió, Señor, llegar a ti,
todo lo que no nos permitió, Señor, llegar a ti, Señor, y renunciamos a todo eso, Señor, que nos ha tenido atado por tanto tiempo, Señor. Y hoy entendemos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, entendemos por el poder de tu palabra, Señor, que nosotros estamos sentados, Señor, en lugares celestiales, Señor, que de ahí gobernamos, Señor, que las tinieblas no pueden contra nosotros, que las tinieblas, Señor, no pueden contra nosotros, Señor, no le damos lugar, Señor, no le damos lugar, Señor, y llevamos esa palabra, Señor, como tus discípulos, Señor, llevamos esas palabras como, Señor, el creado, Señor, llevamos esa palabra, Señor, manifestamos la vida, Señor, a través de tu palabra, Señor, manifestamos la vida, Señor, y en cada persona, Señor, aún, Señor, en nuestras familias, Señor, todo lo que está, Señor, muerto en esta hora, Señor, le damos vida, Señor, a través de tu palabra. Todo lo que está muerto, Señor, reconocemos, identificamos lo que está muerto en nuestras vidas, Señor, y le damos poder, Señor, a la palabra, Señor, para que arrase con todo lo muerto, Señor, y siga, Señor, tu palabra, Señor, viva y eficaz en cada uno, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, declaramos, Señor, el creado en nosotros, Señor, y somos bautizados a cada instante, Señor, por tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias por ser Señor. Gracias por ser Señor y posicionarnos como nos vienen hablando. Sé, iglesia, que esta palabra a veces duele e incomoda, pero ¿sabes qué? No te conviene estar en el formado, nos conviene estar en el creado, y desde lo creado vamos a orar y vamos a declarar que ya no nos conviene estar en el formado, que ya no tenemos nada que hacer, porque el Señor ya habló más fuerte de todo lo que nuestros pensamientos habló. Así que le damos la orden a que todos nuestros pensamientos se callen en el nombre de Cristo Jesús, para que realmente podamos hablar y orar lo que el Padre determinó para este tiempo, y que habló que somos creados, que somos hijos, que ya no nos revolcamos en la mugre, que determinamos vivir una vida de eternidad y expresar el cielo en la tierra, que el infierno ya no nos gobierna, no gobierna nuestra casa, que cada pensamiento que se venga a levantar con la autoridad del Padre que habló sobre nosotros, le vamos a decir: hasta acá nos gobernaste, pero ¿sabes qué? Yo del formado no tengo nada. Yo soy un creado, y como el creado me levanto. Pero no solo yo, mi casa, mis hijos, mis familias hablan lo que Dios habló. Somos iglesia, y como iglesia nos levantamos para hablar que esto no queda en nosotros, que primeramente en nosotros, como decía el pastor, pero esto se extiende, porque Dios habló más de estas 4 paredes. Estas oraciones llegan hasta donde llega el sonido de nuestra voz, aún donde el Padre determinó. Iglesia, parate en oración y decir: de eso ya no me sirve nada. Puedo creer que estoy cómodo, pero ¿sabes qué? Oro al Padre para que te empiece a incomodar de tal manera que no quieras volver nunca más ahí, porque Dios no está ahí, y eso lo tenés que saber. Ya Dios no está ahí, Dios habló y te conviene salir de ahí. Así que oro al Padre para que de una vez y para siempre los velos se caigan de tal manera que cuando quiera venir un pensamiento que te lleve ahí, diga: yo acá no estoy, porque yo obedezco un solo Señor, que no es mi Señor, sino es el Señor de todo. Salgo de ese lugar de Señor para ponerme bajo el señorío de Cristo, que es donde me conviene estar, donde la vida es eterna y donde las cosas pasan según lo que el Padre determinó. Ya no tenés nada que hacer ahí. Dale la orden a tu mente, a tu cabeza: yo ya no tengo nada que hacer ahí. Mis hijos ya no te van a obedecer, porque Dios determinó. Y bajo eso, si tenés problemas, sometelo al Señor, porque ¿sabes qué? El creado funciona, porque Dios habla y no miente. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, primeramente creemos esta palabra, Señor, y la atesoramos en nuestro corazón. Y desde la posición que nos diste, absorbidos en Cristo Jesús, hablamos a nuestro hombre formado y le impedimos que enquiste esta palabra. Le impedimos que deje esta palabra
sin producir en nosotros la medida que vos estableciste. Señor, creemos con todo nuestro ser y nos sometemos a esta palabra. Sabemos, Señor, que no vamos a vivir más en lugares de esclavitud, porque fuimos establecidos en libertad en Cristo. Por eso, Padre, todo aquello que hasta hoy hostigaba nuestra mente, hostigaba nuestro corazón y no nos permitía conocerte, hablamos, Padre, que se destraba en nosotros tu realidad, que vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en nosotros. Señor, que realmente vamos a poder vivir en el creado, que no será una utopía, que no será algo más que aprendimos, que no será un entendimiento gaseoso, sino que tu gracia con todo poder se revelará en nosotros y no nos permitirá seguir viviendo en esclavitud, no nos permitirá seguir viviendo en sistemas que nada tienen que ver con tu palabra, sino, Señor, que Cristo murió por cada uno de nosotros, entendiendo que se impartía con una sola misión, que llevemos adelante tu propósito eterno, que el creado realmente se manifieste en esta temporalidad, expresando el celestial en la tierra. Señor, no queremos expresarnos más a nosotros mismos, no queremos que nuestras estructuras y nuestras formas nos detengan en una expresión temporal, sino que queremos trascender. Queremos trascender entendiendo que debemos dejar morir aquello que hasta hoy nos estableció en lugares de tinieblas y oscuridad. Señor, hoy queremos dejar morir. Hoy entregamos aquello que hasta hoy no nos animamos a dejar. Hoy dejamos morir lo temporal. Hoy dejamos morir lo cotidiano. Hoy dejamos morir aquello que nos hostigó todo este tiempo. Hoy dejamos morir. Señor, hoy hacemos morir nuestra justicia propia. Hoy hacemos morir toda medida personal. Hoy hacemos morir toda autojustificación, porque nos podemos ver en Cristo, justificados en Cristo Jesús una vez y para siempre. Señor, sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos verte y podamos conocerte y encontrarnos en vos plenamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Agradecemos por la luz de esta palabra en esta noche, Señor. Quizás muchas veces hemos escuchado, hemos oído con nuestros oídos, Señor. Hemos tratado de entender, pero esta es la noche en la cual el Espíritu nos permite ver, nos permite entender. Se abre un entendimiento, iglesia, sobre nosotros para poder comprender lo que hoy el Espíritu está hablando a la iglesia, lo que hoy el Espíritu está trayendo a tu espíritu en revelación. Por eso es que en esta hora, desde el hombre creado la imagen y semejanza de Dios Padre, declaramos la palabra en esta hora, Señor. Declaramos que todo ciclo de vida se rompe. Yo sé que hay muchas personas en este lugar que viven en ciclos constantes de vida. Hay ciclos de los cuales no han podido salir, no han podido terminar con esos ciclos, y el Espíritu dice que los ciclos solo se rompen en el hombre creado según Dios. Por eso es que en esta noche Dios está escuchando tu oración, la que estás haciendo ahí con tu mente, la que estás haciendo con tus labios, en voz baja, en voz alta, en la manera que fuere. El Señor está levantando y escuchando esa oración. Y si hubiese alguien en esta hora que está humillándose ante el Señor y que dice: Señor, yo he subestimado la palabra, yo he jugado con el Evangelio, yo me he tomado liviano lo que vos hablabas, Señor, lo que me decías. Si hay alguien en esta noche que está entendiendo y se humilla ante el Señor rompe los ciclos de vida, porque la palabra tiene autoridad, la palabra tiene poder, porque la palabra vino para separar y para volver a unir según Él. Por eso ahora, Señor, declaramos esta verdad y una liberación comienza a pasar. Todo lo que tiene cautiva las mentes al pasado, a la muerte, al fracaso, a la religión, ahora, Señor, por el poder de la palabra y por la humillación genuina de los corazones, se rompen los ciclos en la mente, se rompen ciclos que atormentan los corazones, y ordenamos a las tinieblas que suelten ahora, que suelten y que retrocedan, porque la palabra
palabra vino para hacer retroceder toda obra del diablo. No ignoramos las estrategias de las tinieblas, sino que sabemos que están, pero también sabemos la autoridad que tenemos, la posición que nos fue dada. Y ahora, Señor, desde esa posición declaramos libertad. Se rompe todo ciclo de vicio, todo ciclo que tiene cautiva adicciones a las personas, todo ciclo que tiene cautiva a las personas, Señor, a la pornografía, todo ciclo que tiene cautiva a las personas a pensamientos suicidas, a depresión, a todo pensamiento de muerte, a ciclos de volver atrás constantemente. Ahora, Señor, declaramos como iglesia que esta es una noche donde la palabra trae luz, trae sanidad y trae liberación. Lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Podemos aplaudir al Señor. Él es grande, Él es bueno, Él es rey. Hay un rey sobre nosotros, hay un rey, un soberano que es sobre todo. Bajo ese gobierno y autoridad nos sometemos ante el gobierno del Padre, nos sometemos ante esa autoridad gloriosa. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias Señor por tu palabra. Amén, amén.